Saludos a todos. Me gustaría en este momento reflexionar o hablar un poco sobre una declaración que se ha promovido, que se promulgó recientemente por nuestro Santo Papa por medio del dicasterio de la doctrina de la fe. Y la declaración se llama Fiducia Supplicans y es sobre el sentido pastoral de las bendiciones. Nuevamente me gustaría tocar un poquito este tema porque es un tema que está llamando mucho la atención y quisiera aclarar algunas cosas. Lo que me gustaría es comenzar con mencionar que el estado actual en el cual nos encontramos como iglesia es un estado crítico en el sentido de que estamos confusos o estamos en confusión. eh, Hay controversia entre la iglesia y no específicamente por esta declaración, sino desde antes. Y la declaración en realidad no ha ayudado un poco. Hay discusiones y confusión acerca de un lado y el otro de la declaración que acabamos de mencionar. Y lo que me gustaría es no necesariamente tomar un lado o el otro, sino lo que me gustaría es explicar específicamente qué hay en el documento, en la declaración. Le voy a dar un enlace más adelante para que ustedes puedan leerlo si no lo han leído. Y entonces también que puedan tomar su propia decisión sobre qué lado quisieran tomar acerca de el artículo. Y en parte la controversia o la confusión, la discusión que hay en el artículo es porque hay esta pregunta: ¿está la iglesia acaso aprobando bendiciones o bendecir uniones irregulares y uniones homosexuales? Es una de las preguntas de las cuales las personas están haciendo. Si esta declaración nos aprueba el poder bendecir las uniones irregulares y las uniones homosexuales. Y si lo hace, ¿qué significa y cómo hacerlo? Otra de las preguntas que se está moviendo, se puede decir que en la sociedad, es que si ha cambiado la definición del matrimonio en la iglesia, hablando del documento que acaban de promulgar, si está cambiando lo que la iglesia conoce como el matrimonio. Y por eso le digo que lo que me gustaría hacer en este momento es específicamente aclarar qué es lo que dice el documento en sí. Y de ahí en adelante ustedes toman su decisión. Pero ¿qué dice el documento? Pedirle al Espíritu Santo, a nuestro Señor, que nos guíe para entender un poquito mejor qué es lo que dice el documento. Y si van a la sección de las notas, van a encontrar un enlace al documento y un artículo que también refiere acerca de lo que es la definición del documento en sí, por si necesitan un poco más de información. Pero lo que siempre les recomendaría es que lean el documento primero por su parte, que le digan al Espíritu Santo, le pida que los guíe y que le hable a través de ese documento. No se lleven de información que escuchan en el radio, en la televisión, en el internet, sin en realidad ustedes haber aprovechado y leer el documento para así poder tomar decisiones más adecuadas o tomar decisiones más certeras en términos de si creen o no algo que tiene que ver con el artículo. Nuevamente van a encontrar un enlace que les va a llevar al artículo en sí de la página de el Vaticano. Entonces comencemos con el primer punto. ¿Qué es lo que aclara o declara o qué habla el documento? Y el primer punto que me gustaría mencionar es que hay discusión o confusión acerca de que si el documento está cambiando lo que la iglesia enseña que es el matrimonio. Y a ese punto el artículo mismo dice que no se trata de definir nuevamente lo que es el matrimonio. Dice que lo que es el matrimonio, esto es diciendo en términos de lo que es el documento en sí, el matrimonio según la iglesia es una unión exclusiva, estable, indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. Nuevamente, el artículo mismo, la declaración, dice que esta es la definición de un matrimonio.
unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. Esa es la definición de la Iglesia para el matrimonio. Y el documento dice que la doctrina de la Iglesia sobre este punto es o se mantiene firme. En otras palabras, este documento, esta declaración no está para definir el matrimonio diferente. No está para cambiar lo que la Iglesia enseña sobre el matrimonio. Si ustedes escuchan que alguien le dice que el documento, la declaración está cambiando lo que es el matrimonio, por favor los invito a que lean el documento. El documento en sí dice que es firme y se mantiene firme en lo que la Iglesia siempre ha enseñado que es el matrimonio. Una unión exclusiva, estable, indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abiertos a engendrar hijos. Ese es el primer punto. No cambia el dogma de lo que es el matrimonio. Entonces, el segundo punto que nos habla el artículo, la declaración o lo que fue se promocionó, lo que se puede decir que se repartió de parte del Vaticano, el artículo dice qué es una bendición, porque la pregunta es sobre bendiciones, si podemos bendecir o no a personas, a matrimonios, a uniones irregulares o homosexuales. El artículo expresa la diferencia entre dos clases de bendiciones. La primera es una bendición litúrgica y dice que desde un punto de vista estrictamente hablando, la bendición litúrgica requiere que aquello que se bendice sea conforme a la voluntad de Dios, manifestada en las enseñanzas de la Iglesia. En otra palabra, para algo recibir una bendición litúrgica, tiene que ser que eso que se va a bendecir está conforme a la voluntad de Dios. Y después nos dice que hay otra clase de bendición que es una bendición simple o espontánea. Dice que las bendiciones espontáneas o simples tienen por destinatarios a personas, objetos, imágenes, lugares, los frutos de la tierra, del trabajo humano y las realidades creadas que remiten al Creador, que con su belleza lo alaban y bendicen. En otras palabras, las bendiciones simples o espontáneas no son litúrgicas. Se le pueden dar a personas, objetos, imágenes, básicamente a todo aquel que quiera una bendición simple o espontánea. Una bendición simple o espontánea no requiere que aquello que se va a bendecir sea conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, una bendición simple o espontánea la puede pedir cualquiera y se le puede dar a cualquiera. Una bendición litúrgica solo se puede llevar a cabo con aquello que está conforme a la voluntad de Dios. El artículo entonces hace esa definición y esa aclaración. Primer punto, no cambia el dogma o la definición de lo que es el matrimonio. Segundo punto, aclara que hay dos clases de bendiciones, litúrgica e simple y espontánea. Y tercer punto, o me gustaría decir que es la conclusión de lo que es el artículo. El artículo nos dice que se puede bendecir a personas simplemente con una bendición espontánea o simple. Si la persona lo pide, si la persona lo quiere, si la persona lo anhela. Y que esa persona que pide la bendición, no importa si sea heterosexual o la persona sea homosexual o la persona tenga una unión irregular o una unión regular, se puede bendecir a la persona
si la persona está pidiendo una bendición, con una bendición simple y espontánea, no con una litúrgica, porque la litúrgica requiere que aquello que se bendice se lleve a cabo conforme a la voluntad de Dios. Alguien que quiera ir y vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero una bendición simple y espontánea se le puede dar a cualquier persona que la pida, ya que se le puede dar a un objeto y se le puede dar a imágenes. Nuevamente, el artículo no está para definir o cambiar lo que es el dogma de lo que es el matrimonio. Eso no cambia. Lo que la Iglesia ha definido como el matrimonio, una unión matrimonial, no cambia. Lo que el artículo o declaración está haciendo es permitiendo a aquellos ministros, sacerdotes, diáconos, ordenados, a dar una bendición simple y espontánea a aquellas personas o individuos que la requieren, que la piden. La confusión es que hay veces que pensamos que se está bendiciendo la unión o el matrimonio o el compañerismo, la unión en sí. Y si no me equivoco, el documento no tiene ese índole, no tiene el propósito de bendecir la unión. El propósito es de bendecir a las personas, aunque esas personas se encuentren en una relación irregular u homosexual. Por esa razón es que se titula bendición a parejas, pero en realidad, si no me equivoco, la bendición no es a la unión de la pareja, sino a las personas o individuos que estén viviendo quizás en una pareja o no, pero es a las personas o individuos que se da la bendición. No se bendice la unión en sí, sino las personas. Nuevamente, quería mencionar o aclarar un poco lo que es el documento, lo que es el artículo, y sin guiarlos de un lado u otro en términos de un punto de vista u otro. Solamente quería que entendieran lo que dice el documento y ponérselo en el enlace para que lo puedan leer ustedes. Y en realidad entender por su cuenta, pedir al Espíritu Santo que los guíe a entender de qué se trata el documento. Recordar que la declaración no está cambiando dogmas o cambiando el significado del matrimonio. La declaración vino a un propósito de aclarar algunas preguntas que recibieron en el Vaticano por medio de algunas dudas o dubias acerca específicamente de una bendición simple o espontánea, si se le puede dar o negar a un individuo. Nuevamente recuerden que la bendición no es a la unión de la pareja, sino al miembro o al individuo en particular. Hermano y hermana, les invito a que sigan orando y pidiendo por la iglesia para que nuestro Dios y el Espíritu Santo nos guíe como iglesia a unirnos y no a separarnos, a seguir orando para mantener una unión y ser una comunión, ser un mismo cuerpo. Que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, los acompañe hoy y siempre. Si tienen algunas preguntas o algún comentario, lo pueden poner en la sección de comentarios abajo. Y si es una pregunta en sí, trataré de contestar de acuerdo a mis habilidades. Bendiciones.